conocemos y hemos mamado San Juan de la Peña, San Pedro el Viejo, la historia del Sobrarbe, de los condados, la Concordia de Alcalá. Los aragoneses nos falta conocer nuestra historia y en muchas ocasiones yo creo que es sentirnos orgullosos de ella, sin contraponerlo a nada, sino orgullosos de lo que hemos aportado. Esa aportación a España que hemos hecho desde Aragón. Necesitamos un gobierno de España serio, solvente. Los gobiernos fuertes se basan en una sólida mayoría parlamentaria y ahí es donde indudablemente el pacto en Aragón tiene su especial incidencia o su especial relevancia, mejor dicho. Después de ver lo que está pasando en Aragón en estos 6 meses, Luisa, por eso nos sumamos a este proyecto de un Aragón mejor en una España mejor. Desde la izquierda, la verdad es que es un mantra que se repite, ¿no? Desde la izquierda solo se habla de las políticas sociales como si fueran exclusiva de la izquierda. Y yo confieso que llevo muchos años en política y siempre he dicho que la bandera de la solidaridad, que la bandera de la justicia social, gracias a Dios, no es patrimonio exclusivo de ningún partido ni ninguna ideología. Y yo creo que en estos 4 años lo hemos demostrado con las cuentas claras, sin subir impuestos, Luisa. Bajándolos. Es decir, hemos trabajado, pero hablando claro a los ciudadanos, las empresas para exportar tienen que bajar costes. Claro. Y en el caso de Aragón se está viendo... Y no se pierde calidad en los productos. Y no se pierde calidad en los productos. Eso es lo que la izquierda no sabe entender. El problema de la financiación autonómica que hemos sufrido durante estos años es que la revisión que hizo en el año 2009, si mal no recuerdo, el gobierno de Rodríguez Zapatero, el gobierno socialista Rodríguez Zapatero, hizo un traje a la medida para Cataluña. Traje a la medida que, por lo que se ha visto, por lo que estamos viendo, no ha valido para nada. Es que la financiación autonómica, además de ir condicionada por la población, lo que tiene, el primer condicionante es que permita financiar los servicios públicos con la misma calidad a los españoles, vivan donde vivan. ¿Dónde se cultivan las 400.000 hectáreas de Aragón? En los municipios. Claro. ¿Tiene Zaragoza minas, carbón, centrales eléctricas? No. Luego, es el territorio el que tiene en los espacios naturales, la agricultura que tenemos de calidad, las empresas agroalimentarias. Claro, entonces, hombre, protejamos el territorio y los núcleos de población que están ahí. Hay tres cuestiones que nos preocupan, que es el modelo constitucional que nos hemos dado, que se pone en riesgo, el modelo de organización territorial y la proyección al exterior que tenga nuestro país. Tenemos encima de la mesa un asunto que nos afecta a todos los españoles, pero nos afecta mucho a todos los aragoneses, y que es el tema de la situación especial política de Cataluña. Si hay un momento donde está justificada una coalición electoral con el Partido Popular, es en este momento.